Hola, ¿qué tal? Los saludamos. Bienvenidos. Esto es Semana. Gracias por acompañarnos. A esta hora, tras el triunfo de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, lo que provocará su retorno a la Casa Blanca, nos pareció muy interesante tener un invitado muy especial. Quiero saludar a Agustín Laje, argentino, escritor, lo conocemos muy bien por su pensamiento, es un tipo muy claro y queremos conversar con él. Agustín, bienvenido. Sabemos que está en España. Gracias por estar con nosotros a esta hora en vivo en Semana. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, muy amable. Gracias por acompañarnos. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué significa para el mundo el hecho de que Donald Trump pueda regresar a la Casa Blanca y que haya derrotado a Kamala Harris? Mira, para el mundo significa un Estados Unidos menos intervencionista, significa una esperanza para poner fin a conflictos que no se habían producido en su mandato anterior. Entre el año 2016 y el 2020, el mundo ciertamente era un lugar más seguro que entre el año 2020 y 2024. Para el mundo significa una sacudida ideológica también, porque en general en los últimos años y especialmente en el continente americano, en el resto de los países, hemos estado advirtiendo una segunda oleada del socialismo del siglo XXI que tuvo un punto de quiebre con la victoria del año pasado de Javier Milei en Argentina, que tuvo un punto de quiebre también con la victoria de Bukele en El Salvador de inicios de este año y que ahora parece tener un quiebre más que significativo con la victoria de Trump en los Estados Unidos. Así que dependiendo en qué lugar del mundo nos paremos, podemos hacer foco en un aspecto, en el aspecto bélico, si nos vamos hacia Europa o si nos vamos hacia Medio Oriente, o en el aspecto netamente político-ideológico si pensamos en América. Ahora, Agustín, si miramos lo que significa la derrota de los demócratas, la derrota de Kamala, la Mm. derrota de alguna manera de Biden, ¿qué pasó allí? ¿Qué fue lo que motivó a los votantes que de manera arrasadora, que le digo, perdieron las encuestas, los medios, los periodistas, los politólogos, los editorialistas y demás, analistas y eso, que todo el tiempo estaban jugando con Kamala, 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 y resulta que el electorado dio una sorpresa, pero una sorpresa contundente. Bueno, lo que pasó en Estados Unidos, en primer lugar, se llama economía. La economía de los últimos 3 años y medio han sido realmente mala. Los números de la inflación es un fenómeno al que tristemente los argentinos hemos estado mal acostumbrados, pero los norteamericanos jamás. Con lo cual, cuando uno mira inflación y ves, por ejemplo, en energía has tenido durante la gestión Harris-Biden una inflación cercana al 35%, mientras en la gestión anterior de Trump tenías una deflación de casi el 1%. O, por ejemplo, en las compras en el supermercado de los artículos de primera necesidad de todos los días, huevo, café, leche, vegetales, ese tipo de cosas, tuviste una inflación de arriba del 22% durante la gestión de Harris y de Biden, y durante la de Trump tuviste una inflación de un 5% durante todo su periodo. Incluso hasta la comida para el perro ha subido de una manera más que significativa en los últimos años. Entonces, el primer punto que yo te diría es el de la economía. En segundo lugar, el problema de la migración ha sido realmente muy grave en Estados Unidos. Esto la gente que no vive allí puede no entenderlo, pero en los últimos 3 años y medio ha ingresado una cantidad hoy desconocida de inmigrantes ilegales. Hay fuentes que hablan de 8 millones, hay gente que habla de 10 millones, hay fuentes que incluso han llegado a hablar de más de 21 millones de inmigrantes ilegales que han vuelto más inseguro a los Estados Unidos. De hecho, y acá hay un fenómeno del cual todavía no se ha tomado, a mi juicio, la suficiente nota, los estados típicamente demócratas de ambas costas han sufrido una emigración interna de gente que estaba cansada de la inseguridad, del desorden, de los impuestos altos, de los problemas económicos, de los problemas con los flujos migratorios y demás, que decidieron migrar hacia estados como Texas o como la Florida, y de nada de esto se tomó nota. Después hay otro aspecto que también explica un poco la derrota del Partido Demócrata, y es su juego a ser un partido de minorías victimizadas. En lugar de apelar a la ciudadanía, al norteamericano como un nacional
de forma uniforme. Ellos han jugado a dividir a la población en minorías que supuestamente estarían en permanente conflicto entre sí. Y parte de esas minorías les han abandonado durante estas elecciones. La que mayormente abandonó al Partido Demócrata ha sido la minoría de los hispanos, que curiosamente es la primera minoría, es decir, hay más votantes hispanos hoy en Estados Unidos que afroamericanos. Cuando uno compara el 2016, 2020 y 2024, vas a ver que hubo un aluvión de hispanos votando por Donald Trump. También es interesante cómo han revertido el mundo de los jóvenes. En el año 2020, los jóvenes en Estados Unidos abrumadoramente votaron por Joe Biden. Este año fue un poco más parejo, es decir, Donald Trump recuperó muchos puntos en el mundo de los jóvenes. Todavía se está analizando por qué. Una de las respuestas que se ha dado es lo que ha pasado con redes sociales y con X, que se ha vivido un clima de mayor libertad de expresión y eso le ha permitido a los que más usan redes sociales, que son los más jóvenes, tener un mundo de noticias alternativas, de discusiones y debates abiertos que en el año 2020 no había. Y el otro asunto, Vicky, a ver, acá hay mucha tela para cortar, podemos hablar de muchos factores, pero menciono uno más. Otro grupo, otro sector de la sociedad norteamericana que ha abandonado a el Partido Demócrata en estas elecciones han sido las clases bajas y las clases medias. El Partido Demócrata solamente ha ganado este año con el voto de los ricos. Esto es muy interesante porque durante toda la campaña de Harris se vino insistiendo con la narrativa de que Donald Trump era el candidato de los multimillonarios. Era un argumento absurdo porque la campaña de Harris ha sido la más cara de la historia de Estados Unidos, arriba de $1.000 millones, con aportantes muy conocidos como Bill Gates, como Bloomberg, como Soros, etcétera. Es decir, fue una asimetría tremenda en términos de financiamiento lo que vivió y experimentó el Partido Demócrata respecto del republicano, y aún así el Partido Republicano se llevó el favor de la mayoría de los pobres y de la mayoría de la clase media, quien sí le afecta, por ejemplo, la inflación. La inflación afecta a los más pobres, no a los más ricos, y los más ricos se sintieron más cómodos esta vez con el discurso woke y el discurso progre de Harris. Entonces, estos son algunos de los datos y de los factores que podemos tener en cuenta para explicar la abrumadora paliza. Esto fue una verdadera paliza, esto no fue una derrotita, fue una verdadera paliza de los 7 estados claves que estaban realmente en disputa en las elecciones. Donald Trump ganó 7-0, 7-0. Ese es un dato muy importante a tener en cuenta también. Agustín, para quienes dicen que a Kamala Harris no le alcanzó el tiempo, hoy en día están diciendo eso todavía, que no le alcanzó el tiempo, que fue una campaña muy apresurada, muy rápida y que incluso pues le iría peor a Joe Biden. ¿Usted qué le dice? Si ella hubiera tenido más tiempo, ¿los resultados serían los mismos o esto cambiaría? A Kamala Harris no solamente no le alcanzó el tiempo, sino que no le alcanzó la materia gris. Kamala Harris no se animó a tener determinadas entrevistas, no se animó a enfrentar a los periodistas después de muy avanzada su nominación, que fue en agosto. Es decir, tiempo tuvo, no es cierto el tiempo que podría haber tenido, pero tuvo tiempo y no lo usó eficientemente. En lugar de haber ido a determinados medios, a determinados podcasts, ella elegía siempre a los amigos, siempre elegía todo lo que le podía generar un escenario amable. Incluso hemos visto una Kamala Harris dando una entrevista en Telemundo donde el camarógrafo se equivocó y la tomó de atrás y se vio que estaba leyendo un teleprompter. Necesitaba un teleprompter para encarar una entrevista y una participación en un canal de la televisión como Telemundo. Yo creo que no ha sido realmente el problema del tiempo. El problema es que Kamala Harris es la vicepresidente de un gobierno desastroso. Lo has dicho muy bien. Si hubiese sido Joe Biden, hubiese sido peor. ¿Por qué? Porque la gente sencillamente no quiere ni a Joe Biden ni a Kamala Harris por más tiempo o más poco tiempo que hayan tenido para estas elecciones. Fíjate, por ejemplo, un dato más sobre el tema del tiempo. Cuando Joe Biden era candidato todavía,
los medios de comunicación hegemónicos en Estados Unidos decían que no importaba la edad, el Partido Demócrata decía que no importaba la edad, que además Joe Biden era un tipo muy jovial, muy energético, muy lúcido. El día que Joe Biden recibe una paliza en el debate contra Trump y eso cambia toda la estrategia del Partido Demócrata, en ese mismo instante, cuando se recambia a Biden por Harris, el mismo Partido Demócrata y los mismos medios de comunicación empezaron a decir que Trump estaba muy viejo, que se le notaba falta de energía, que se le notaba un hombre ya anciano para liderar al país más importante del mundo, y todo lo contrario. Es decir, incluso cuando comparamos la cantidad de rallies que ha hecho Trump en el mismo momento en que Kamala Harris estaba haciendo ya su campaña política, podemos ver que Trump hizo mucho más rallies que la joven Kamala Harris. De hecho, el último día de campaña, el día 4 de noviembre, Trump visitó 3 estados distintos y dio 4 rallies distintos. Pasó por Carolina del Norte, pasó por Pensilvania y por Michigan. Mientras tanto, ¿qué hacía Kamala Harris? Ponía a Lady Gaga y a Ricky Martin a dar un concierto en su acto de cierre de campaña. Han sido 2 campañas realmente muy distintas. Yo no creo que el tiempo haya sido el factor que acá viene a explicar por qué perdió el Partido Demócrata. Quizás, Agustín, hay que mirar un poco cómo logra cautivar Donald Trump a sus votantes. Es decir, lo que se ha dicho hasta ahora es el tema económico, que logró convencerlos de que él sí podía resolver el tema económico, y hay un hecho real, es que él ya había gobernado y la gente ya sabía qué podía hacer con la economía. Mientras tanto, Kamala, pues, tiene a sus espaldas el gobierno Biden, del cual ella es la vicepresidenta. Exactamente. Mira, esta fue una de las, yo no sé si es la primera vez, pero ciertamente si no es la primera vez, casi, que se enfrentan 2 personas que ya han estado liderando el país en la Casa Blanca. Está bien, uno fue presidente y la otra vicepresidente, pero del gobierno actual. Habitualmente en las campañas vemos otro juego. Bueno, el anterior con Joe Biden fue similar. El problema del anterior es que estábamos en el medio de una crisis pandémica. Ese factor ya no estaba acá. Donald Trump podía ser oposición y no oficialismo, y encima no en un contexto tan difícil como la pandemia ser oficialismo. Ahora el elector tenía para comparar de una manera muy simple. ¿Cuándo estuve mejor? ¿Entre el 2016 y el 2020 o entre el 2020 y el 2024? Hay mucha gente hoy enojada con la victoria de Trump, muchos analistas políticos enojados que dicen, este fue un voto irracional, este fue un voto bronca, el pueblo se equivocó, el pueblo puede votar en democracia, pero no significa que siempre vote lo que le conviene. Y aparecen estos analistas elitistas que creen que ellos sí saben qué es lo mejor para el pueblo, hacer este tipo de argumentos ridículos, cuando en realidad para la gente es muy sencillo el asunto. ¿Cuándo estuve mejor? ¿2016-2020 o 2020-2024? No hay mucha más, digamos, no hay mucha más magia atrás de esto. Es una comparación directa. Y encima reciente, porque ni siquiera es que estás haciendo un esfuerzo de recordar qué pasó hace 2 décadas. No, te tenés que poner en tus zapatos 2016-2020 o 2020-2024. ¿Cuándo estuviste mejor? Bueno, la realidad es que para la mayoría de la gente estuvo mejor entre el 2016 y el 2020. Tanto así que Donald Trump no solo ganó con el colegio electoral, ganó también en el voto popular, algo que no había pasado ni en 2016. Además, Donald Trump también ganó el Congreso. O sea, va a tener dominio del poder legislativo. A ver, acá hay que darse cuenta de que los 4 años que vienen de Donald Trump no van a ser como los del 2016-2020, y que además hoy Donald Trump debe estar dando gracias a Dios de haber perdido en el año 2020, porque de haber ganado en el año 2020 se iba a encontrar con un Congreso totalmente opositor. Ahora se encuentra con un Congreso que le va a permitir llevar adelante las políticas, digamos, de su plan de manera integral. Y además, el otro aspecto que también hay que tener en cuenta es que en los segundos mandatos los presidentes de Estados Unidos ponen quinta, aceleran en las curvas, van a toda velocidad. ¿Por qué? Porque es su último periodo. Ya no tienen los incentivos de hacer una campaña política para reelegirse. Es tu última bala en la recámara, la tenés que usar y la tenés que usar bien. Donald Trump va a asumir con esa mentalidad.
Ahora, excúseme esta interpelación. Sí. ¿La gente se mamó de la izquierda en Estados Unidos? Qué buen, mirá, a ver, sí, sí, incluso Sí. podemos pensarlo en términos culturales, Vicky. Decime una película de Disney woke que haya funcionado. Bueno, No, todas le han ya. dado pérdida. Todas, incluso, por ejemplo, ¿te acordás la de Buzz Lightyear? Que Ajá. fue además la película más financiada de estas animadas y había toda una expectativa y además la promocionaron con que había escenas LGBT para niños y los padres de familia dijeron, no, yo no voy a llevar a mis niños allí. Otro dato muy interesante, los colegios cristianos en Estados Unidos han venido multiplicando sus matrículas en los últimos años. Por más que sus padres no sean cristianos, quieren una Ujú. educación que sea más Con conservadora de la valores, que está. con valores, sí. Digamos que Exactamente. todo este Te tema de la cultura woke, Agustín, y sí. quiero decírselo ahí, también influyó mucho, porque la gente no quiere que sus hijos vivan vidas de exceso que los echen a perder. Punto. E exactamente, por eso digo, salgamos de las encuestas, salgamos Sí. de los resultados de las urnas, miremos los productos culturales de Estados Unidos de los últimos años para darnos cuenta de que esa cultura no estaba funcionando en el mercado, porque en el mercado es donde se expresa la libertad de la persona. Otra cosa es cuando te lo imponen desde el Estado con una currícula o obligándote a hablar de una forma u otra. No, vamos al mercado, que es donde la gente toma sus decisiones libres y voluntarias. En el mercado, insisto, todas las películas de Disney woke han fallado en los últimos años. Todas, no hay ninguna excepción. Por otro lado, ¿cuál sí funcionó, por ejemplo, de las películas? Top Gun Maverick. Top Gun Ujú. fue un fenómeno. ¿Y qué traía, digamos, de nuevo a la mesa? La trilladísima historia del héroe, muy noventosa, incluso, no sé, ochentosa, noventosa, por ahí. El típico héroe meritocrático, los valores del conservador de Estados Unidos, el hombre masculino, nada del hombre debilucho, el hombre masculino, la historia de amor, la fuerza, el coraje, la valentía, la entrega, el heroísmo. Valores que han estado ausentes en Hollywood desde los últimos años. Viene una película como esa y revienta en taquilla. Te pongo otro ejemplo de cine de, digamos, de América Latina, pero que funcionó en Estados Unidos. ¿Te acordás Sonidos de Libertad, Sound of Freedom? Una película dirigida por Eduardo Verástegui, totalmente, digamos así, independiente, de muy bajos recursos, usando muy pocos recursos, y le ganó a Indiana Jones. Le ganó a distintas películas top que salían en esas vacaciones. Esto fue hace un año. Fue el suceso. ¿Por qué la gente buscaba una película conservadora que hablaba de Dios, que hablaba del valor de los niños, de no meterse con los niños? Porque la gente ya estaba pensando otra cosa. Mira, es mucho más preciso hacer estudios culturales como lo que estamos más o menos reflexionando ahora que ir a ver las encuestas que erraron todas. Te pongo un caso más. Star Wars. Star Wars, cuando le metieron toda esta parafernalia progre y woke, fracasó. Tuvieron que quitar el merchandising entero de Disney. Entonces, es más, las empresas que habían adoptado todo lo que allá se llama DEI, diversidad, inclusión y equidad, esa filosofía progre, las empresas ya estaban echándose para atrás. Starbucks, que fue una de las marcas que más se comprometió con todo el LGBT, ya no hizo tanto ruido. Y si haces memoria, te acordarás lo que le pasó a Bud Light hace apenas 2 años, que sacaron la publicidad con un trans llevando la cerveza, es una cerveza, era la más vendida, y desde que sacaron la publicidad con el trans, perdió el lugar de la más vendida y perdieron miles de millones de dólares. O incluso otra marca, mirá, es que hay tantos casos. Target, que es un lugar donde te venden ropa, es una tienda por departamentos, se les ocurrió en el mes del orgullo gay poner ropa para niños trans, ropa interior para niñitas que quieren, o los padres enfermos mentales quieren, que su niñita tenga en su ropa interior una suerte de bulto que emule ser una suerte de pene artificial que no hay ahí. Y eso te lo vendían en Target. Entonces, ¿qué hizo el cliente de Target? Dejó de comprar en Target y se vinieron las acciones de Target, el valor de mercado de Target se vino abajo. Entonces, mirando esto que ha pasado en los últimos 4 años, pero ¿cómo no va a perder el Partido Demócrata si es el que ha venido impulsando toda esa narrativa woke que también mencionabas, Vicky? Agustín, eso en Estados Unidos, pero ¿cómo se refleja el triunfo de Donald Trump en el mundo?
frente a la izquierda, hacia el socialismo, que ha combatido y habla duramente el presidente electo de los Estados Unidos? Mira, yo creo que ya lo había adelantado un poco recién. Acá esto funciona como punto de inflexión para nuestro continente. No hablemos del mundo en general, sino me voy a limitar ahora a América porque ya el mundo tiene otro tipo de factores involucrados. América. En América hemos vivido entre el año 2019 y el año 2023 una aluvión socialista. Incluso sociedades que no son izquierdistas como la de ustedes, Colombia, yo estoy convencido, sociológicamente no es de izquierdas, o sociedades como la peruana o como la chilena, que tampoco son de izquierdas, por un error histórico, por un accidente histórico, terminaron viendo triunfos de socialistas del siglo XXI. Esto tiene que ver con, digamos así, el agotamiento de la clase política tradicional de estos países. Entonces, cuando nos dimos cuenta, en el año 2023 teníamos un continente americano totalmente cubierto por gobiernos socialistas con muy poquitas excepciones. El Salvador, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Guatemala en ese momento. No había más excepciones que esas que acabo de mencionar. Ahora, en el 2023, a fin de año, gana Milei en Argentina, genera un punto de quiebre, solo 3 meses más tarde, Bukele gana con el 85%, es una elección aplastante, el líder indiscutido de la democracia, porque encima es una elección limpia, con veedores internacionales, nadie alegó que hubiese habido ni siquiera un riesgo de fraude, no lo hubo, entonces uno dice, mirá lo que está pasando acá. Y además tenés ahora la paliza de Donald Trump en los Estados Unidos, tuviste la paliza de Milei a Massa en Argentina, la paliza absoluta que dio Bukele en El Salvador y ahora la paliza que da Trump en Norteamérica. Esto para mí significa que empiezan a soplar nuevos vientos en nuestro continente y yo me animaría a anticipar, que el socialismo tiene sus días contados en Colombia, el socialismo tiene sus días contados en Chile y el socialismo, mira, ya se cayó en Perú. Es decir, Pedro Castillo, pobrecito, no aguantó ni siquiera más de un año y medio. Con lo cual, Chile, Perú y Colombia van a ser países que van a salir rápido de esta tormenta. No así México. México es el país más complicado en términos del arraigo que ha logrado allí el socialismo. Acaba de asumir Sheinbaum. Además, allí tienen 6 años de gobierno, con lo cual durante 6 años vamos a ver a alguien todavía más radical de lo que era López Obrador. Pero el resto de la región, en general, yo creo que va a empezar a moverse. Además, te digo algo más, perdón que alargue esto, pero es muy bueno el punto. Yo creo que además vamos a ver derecha de verdad. Hasta ahora estaba la tesis de que para enfrentar a la izquierda había que ir por el centro. Había que ser bien pensante, políticamente correcto, había que fingir ideas que no teníamos simplemente para agradar y que nadie podía decir yo soy de derechas, estamos en el closet, ¿no? Bueno, no. Ahora, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en El Salvador te muestra que a la izquierda se la combate por derecha, no se la puede combatir por centro. Lo único que te genera el centro es acercarte cada vez más hacia la izquierda. ¿Qué generó? A ver, Santos, por ejemplo. Santos estaba más al centro de lo que estaba Uribe. Uribe, yo diría, es alguien de centro derecha. Ahora, yo no puedo decir Santos es alguien de centro derecha. Digo, es el centro. ¿Y qué logró Santos? Meter a la FARC en el poder. ¿Te das cuenta? El que no va por el centro el asunto. ¿Qué logró Macri en Argentina? Que era la opción del centro, el centrismo bien pensante, todo cool, todo buena onda. No, lo que logró Macri fue tender una alfombra roja para que volvieran los kirchneristas. Y en Chile pasó lo mismo. El piñerismo lo único que logró fue una crisis política de legitimidad tal que todavía siguen discutiendo los chilenos a ver si van a cambiar la constitución o no. Con lo cual, ahora lo que se abre en el continente, a mi juicio, es un paradigma ideológico nuevo. A la izquierda, si no sos de izquierda, combatila mejor por derecha porque por el centro has fracasado en las últimas décadas. Pues quiero que nos detengamos en Colombia y me causa curiosidad lo que usted dice de Juan Manuel Santos. ¿Usted cree que el gran responsable de lo que vivimos hoy en Colombia y de que esté el socialismo realmente en el poder, disfrazado, eso sí, de una democracia y demás, ¿usted cree que el gran responsable es Juan Manuel Santos? Él creo que ha sido el punto de inflexión.
Él ha sido el punto de inflexión que ha metido agendas que no estaban anteriormente en Colombia. Todo lo que hoy llamamos wokismo, por ejemplo, ustedes sabrán mejor que yo porque viven en Colombia, pero entiendo que antes de Santos la cuestión del género, por ejemplo, la cuestión feminista, todo este tipo de agenda que le gusta tanto a la izquierda cultural, no era una realidad política de peso en Colombia, pero pasó a serlo muy rápidamente. O, por ejemplo, la promesa de la paz. La idea de que con los guerrilleros lo que había que hacer era darles la paz y que había que incorporarlos al sistema político, que había que darles sus curules, que había que integrarlos porque esa era la única manera de que dejaran de asesinar y secuestrar gente. Bueno, hasta donde yo sé, en Colombia no han dejado de asesinar gente. Incluso tengo entendido que las matanzas y que las masacres se han agravado en los últimos años y dentro de lo que es dentro de lo que es el gobierno de Gustavo Petro. Con lo cual yo veo en Santos, sí, un punto de inflexión, un punto de quiebre donde aparecen nuevas banderas, nuevas consignas, la guerrilla se incorpora al gobierno y además se desoye el voto popular. Porque para algo habían llamado, a ver, esto insisto, ustedes son colombianos, lo saben mucho mejor que yo, ¿para qué llaman al pueblo a votar si después hace lo que quiere quien gobierna? Y eso fue lo que pasó con el tema de la guerrilla. Aquí en Colombia, usted sabe que el presidente Gustavo Petro ha manifestado en muchas ocasiones la necesidad de la reelección, del progresismo, del pacto histórico. Incluso él dice que él no se quiere reelegir, pues aquí no se puede, pero en el fondo y el círculo más cercano, quienes están rodeados de él, saben que su intención sí es quedarse. ¿Cómo ve usted esas intenciones de reelegirse o de quedarse en el poder? Bueno, yo creo que el sueño húmedo de Petro es ser como Maduro. Vamos a empezar por ahí. Es decir, Petro se debe ir a dormir y debe soñar así todas las noches de una manera muy intensa con la posibilidad de ser no el presidente de Colombia o de los colombianos, sino de los venezolanos en este estadio de cosas. El problema es que la sociedad colombiana no es la misma que la venezolana y Petro no es lo mismo que Hugo Chávez. Hugo Chávez salió de las Fuerzas Armadas, por lo tanto conocía a las Fuerzas Armadas, le respaldaban sectores importantes de las Fuerzas Armadas y terminó conquistando a las Fuerzas Armadas. Fue su gran primer movimiento político. Ahora, Petro no era parte de las Fuerzas Armadas, era parte de los que querían matar a los militares. Con lo cual, ya ahí hay una diferencia que a mí me parece muy importante. Lo que sostiene el modelo político del socialismo del siglo XXI más encumbrado son fuerzas armadas corrompidas, involucradas en narcotráfico, involucradas en crimen organizado, totalmente adictas al poder político en Venezuela. Eso no me parece a mí que sea la realidad de las Fuerzas Armadas de Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro. No porque Petro quiera buenas Fuerzas Armadas, sino porque hasta ahora, hasta donde yo entiendo, no ha podido conquistarlas. Por lo tanto, ¿a qué se tiene que enfrentar? Se tiene que enfrentar a la sociedad política y a la sociedad civil. Y en la sociedad civil le está yendo bastante mal. De hecho, yo diría su principal opositor ni siquiera hoy tiene nombre y apellido, sino que es algo llamado sociedad civil, que cada vez que ve que su libertad se pone en riesgo, sale a las calles, hace manifestaciones extraordinarias. Hasta tal punto, y perdón que involucre el nombre de alguien que está dialogando con nosotros, hasta tal punto la sociedad civil es parte de la esperanza en Colombia que hasta donde yo he visto, se está evaluando en opinión pública y en encuestas el nombre de Vicky Dávila. Y Vicky Dávila es un outsider, no es parte de la sociedad política, pero la gente mira a la sociedad civil y dice nuestros líderes están en la sociedad civil, la sociedad política, dado que Petro llega por una crisis de la clase política tradicional, pues es normal que no esté surgiendo ningún liderazgo demasiado claro por ahora allí. En extremada síntesis, Petro quisiera estar por siempre en el poder, de eso yo no tengo dudas, pero creo que tendrá muchos escollos en el camino. Fuerzas Armadas no adictas, una sociedad civil muy despierta y una sociedad política que todavía no asoma del todo, pero de la cual en algún momento tendrá que salir algún líder. Hay algo que me parece importante y es volver al tema Trump en el sentido de qué va a pasar con el gobierno Petro y con Petro, con el gobierno Trump. Ya no es el gobierno Biden que de alguna manera lo recibió tantas veces, que fue más bien tímido o complaciente, como usted lo quiera llamar,
que, digamos, fue amigo, muy amigo de Petro. Sí, ahora Petro va a estar incómodo. Además, no nos olvidamos que son parte de la misma, del mismo sector político, Petro y Biden-Harris. De hecho, Petro ha recibido varias veces y sus propios ministros han recibido varias veces a gente de la familia Soros, que han sido los financistas ahora tanto de Biden como de Harris. ¿Okay? Entonces, Petro va a tener a un Estados Unidos evidentemente no alineado a la ideología socialista. Va a estar bastante más incómodo de lo cómodo que estaba hasta ahora. Lo mismo cabe para Sheinbaum en México y lo mismo cabe para Lula en Brasil. Ya hemos visto el comunicado de Petro, me parece que lo sacó el día de hoy, o por lo menos yo lo leí el día de hoy, quizás que fue de ayer en realidad, pero yo lo vi hoy. Sí, donde, bueno, de una manera políticamente correcta, asume que ese ha sido el resultado, que hay que asumir que los votos son esos y que Trump ganó y que saluda entonces a Trump. Punto. Eso es un mensaje meramente protocolar de la diplomacia clásica. Punto. Pero se nota en un mensaje de esas características que el señor no está nada, pero nada entusiasmado si comparamos con el mensaje que le manda Javier Milei, por ejemplo, que hasta le manda un gran abrazo y le manda bendiciones y le manda todo el éxito. Sí, esto no ha sido una buena noticia para Petro en ningún sentido. Pero las relaciones, si vamos más allá de Pero la perdóneme, diplomacia. perdóneme un segundo, Jairo. Cuando Milei, Petro hizo un mensaje muy feo. Recuerde Pero usted. es que Petro hizo un mensaje muy feo incluso antes de que Milei ganara las Sí, 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 elecciones. sí. Y el día que ganó también, ni siquiera tuvo el detalle Mm. diplomático como lo tuvo con Trump. Sí, pero Creo que Argentina no porque es Estados Unidos. Pero exacto, Argentina no es exacto. Estados Unidos. A Él, Trump a Milei lo trató mal, realmente, y sí. tuvieron días muy tensos. Con Trump sabe que no le puede hablar así tampoco a Trump. Ese es un muy buen punto, es un gran punto el que estás haciendo. Mira, sabe muy bien que con Trump no se va a meter. A ver, Putin le teme a Trump. ¿Te imaginas cómo serían las cosas si Petro no le temiera a Trump? Sería un kamikaze. Uno incluso en análisis no verbal se da cuenta de los videos y las fotos que involucran a Putin y a Trump, eh, hasta por las posturas y las formas de dar la mano. Esto la gente que sabe analizar gestos se da cuenta rápido. Putin siempre está a la defensiva con Trump, siempre está como disminuido. De hecho, hay un video muy típico donde se dan la mano y Trump lo jala a Putin y Putin pierde digamos, la postura. Entonces, si Putin le teme a Trump, ¿qué queda para Petro? Yo entiendo que Petro no respete a Argentina. Y entonces diga, el presidente de Argentina me importa muy poco, me puedo hacer el guapo contra él. Pero es que además Petro se había comprometido antes de la victoria de Milei. Antes de la victoria de Milei ya le había dicho que era un nazi, había dicho que era como Pinochet, había dicho que era como Videla y había llamado públicamente a votar por Sergio Massa. Algo muy curioso si comparamos la explicación que da Petro después del fraude en Venezuela. Recordemos que en el fraude en Venezuela, un fraude atroz, todavía estamos esperando las actas, nunca llegaron, una verdadera broma de mal gusto para la comunidad internacional y un verdadero crimen de lesa humanidad para los venezolanos. Petro dijo que no podíamos meternos en las cuestiones electorales de otros países. Bueno, yo como argentino quiero recordarle al pueblo colombiano que su presidente sí que se metió en cuestiones electorales cuando tuvieron lugar las elecciones en Argentina el año pasado. Entonces, esta doble vara constante, no me meto con el fraude de mi amigo Maduro, pero salgo a atacar a un candidato que no me gusta en Argentina, es característico de un verdadero hipócrita. Agustín, más allá de la diplomacia y los mensajes tranquilizantes de alguna u otra manera o diplomáticos que ha tenido el presidente Gustavo Petro frente al triunfo de Trump, las relaciones, ya en la práctica, ya en unas semanas, en enero se posesiona el nuevo presidente, esas relaciones diplomáticas, comerciales, judiciales, ¿usted cree que se van a ver afectadas? Yo creo que comercialmente, en principio,
no, más allá de las cuestiones de los aranceles. Trump, en términos de comercio internacional, es proteccionista y esto va a valer para la mayoría de los estados-nación, es decir, los aranceles van a ser en general para todos. En lo que hace a las causas judiciales, habrá que ver cuál es la postura que toma Trump con América Latina, porque si nos guiamos por lo que pasó 2016-2020, salvo en Venezuela, donde intentaron apoyar la idea de un gobierno paralelo, la gestión Trump no miró a América Latina demasiado, lo cual ha sido un error, a mi juicio ha sido un error. Recién dábamos un dato y es que los hispanos son la primera minoría en Estados Unidos, superan a los afroamericanos y su tasa de natalidad es mucho más importante que la de otros grupos étnicos, con lo cual el futuro político en Estados Unidos pasa por los hispanos. Esperemos que en esta nueva gestión Estados Unidos sí mire a sus vecinos y en ese caso los temas judiciales que vos mencionabas podrían tomar otro color. Comercialmente, en principio, no pienso que vaya a suceder algo más de lo normal con eso. Y políticamente, sí, eso da nuevos aires a una oposición a Petro. Claro, políticamente en todos lados va a tener su impacto una gestión de Donald Trump. Pero insisto, si nos guiamos por la primera gestión, hay que decir que ha mirado muy poco a Hispanoamérica. Y si hablamos de Hispanoamérica, hablemos de Venezuela concretamente. Trump, ¿cómo ve usted que va a reaccionar con respecto a Maduro? Es que Maduro se robó las elecciones, se va a posesionar de manera fraudulenta cuando Mm. toque en enero. Edmundo seguro ni lo dejará volver a entrar. María Corina está en la clandestinidad y el mundo realmente, en palabras claras, no hizo nada, aparte de comunicados y pronunciamientos, unos más Mm. importantes que otros, Mm. pero Maduro se quedó. Sí, a ver, vamos a ver. Por un lado hay que decir que todo lo que se probó hasta ahora fracasó. Y algunas de las cosas que se probaron hasta ahora, o mejor dicho, todas las cosas que se probaron hasta ahora tenían algún grado de intervención de Estados Unidos. Por ejemplo, la creación de un gobierno paralelo fracasó y fue apoyado por Estados Unidos. Probablemente haya salido incluso de la mente de Estados Unidos. Por otro lado, se probaron elecciones supuestamente limpias y Estados Unidos lo negoció a cambio de narcotraficantes familiares de Nicolás Maduro que estaban presos en los Estados Unidos, se los devolvieron a Venezuela y llegaron a un acuerdo que iban a ponerle fin a la tiranía haciendo una apertura política, garantizando elecciones limpias. ¿Qué hizo Maduro? Recibió a sus sobrinos, a los narcotraficantes, dijo voy a abrir entonces la libertad política, las urnas, vengan, voten, y no respetó los resultados y se mató de risa de Joe Biden y de Harris. Ahora, vuelve Trump. ¿Qué va a hacer Trump? Hay mucha gente que está esperando a ver si no hay una intervención armada. Yo descartaría esa hipótesis, porque ¿qué nos queda? Intervención armada. Yo descartaría la idea de que Trump va a hacer una intervención armada porque Trump no quiere guerras en realidad, a contrapelo de la narrativa hegemónica de que Trump iba a traer la Tercera Guerra Mundial en el 2016, algo que no solamente nunca ocurrió, sino que fue un presidente sin guerras en un país donde habitualmente todos los presidentes tienen a cuestas guerras, incluido Obama, que así como Santos se llevó el Premio Nobel de la Paz, también Obama se lo llevó al Premio Nobel de la Paz a pesar de todas las guerras en las que se involucró. Trump en ninguna. A Trump no le gusta el intervencionismo y no le gusta tampoco la idea de un Estados Unidos policía del mundo. Trump va a mirar hacia adentro. A ver, las ideas de Trump son nacionalistas, conservadoras en la cultura y libertarias hacia adentro. Menos Estado, menos regulación, menos gasto público, menos impuestos. Ahora, hacia afuera es proteccionista y es nacionalista. Y no le interesa un Estados Unidos policía del mundo porque ve a un Estados Unidos demasiado débil para jugar a ser el único hegemón mundial. Entonces, yo no creo que haya un proyecto de vamos a derrocarlo por la fuerza. En principio, no creo que eso vaya a ser así. La única posibilidad que yo veo personalmente, esto ya es una opinión mía, en Venezuela, la única posibilidad es una revolución popular que desgaste la moral de las Fuerzas Armadas y que los cuadros inferiores terminen fracturados respecto de los superiores y se unan a una revuelta del pueblo. Eso yo pensé que podía llegar a pasar después del fraude. Después de ese chispazo, pensé que se podía encender una revolución
y finalmente no ocurrió. Hoy ya está demasiado frío el ambiente político, la gente está resignada, vamos a empezar a recibir nuevas oleadas de más inmigrantes venezolanos, más y más y más llegando, con lo cual va a ser duro esto para todos, pero no veo que vaya a haber sinceramente una salida a lo de Venezuela que venga desde afuera, desde Estados Unidos, ni desde Donald Trump, más allá de seguir poniendo sanciones a Venezuela, seguir poniéndole restricciones y multas y ese tipo de cosas. Pero ese tipo de cosas ya hemos visto que le importan muy poco a Maduro, porque si él sale del poder termina preso o muerto, y lo que tiene que hacer entonces es quedarse a como de lugar en el poder, y eso es lo que lamentablemente creo que vamos a ver. Pero fíjese que volvemos a un poco de lo mismo, porque Nicolás Maduro, que es muy agresivo y en Sí. público más, retador, agresivo y demás, pues le dice al presidente electo Donald Trump que este es un nuevo comienzo, que está dispuesto a crear buenas relaciones. Es decir, también se va muy suave y muy pasito con Donald Trump, ¿no? Muy suave, con mucho miedo, tembloroso. Una cosa es la prédica antiimperialista para meterte contra Argentina. Y Sí. otra cosa es la prédica antiimperialista para meterte contra los Estados Unidos de un segundo mandato de Trump. Evidentemente, este señor también debe estar pasando un mal momento, porque sus fichas seguramente estaban puestas en que Harris pudiera ganar. No ha sido el caso, lo has dicho perfectamente, su retórica no es la de siempre, sabe contra quién. Él es, a ver, ambos, tanto Petro como Maduro, son como los que hacen bullying en un aula de chicos. El grandote que hace bullying. El grandote que hace bullying, en realidad, se aventaja del tamaño que tiene en términos relativos contra otros que son más pequeños que él. Y van a pegarle al más pequeño, pero después cuando aparece uno más grandote que él, ahí sí que no hacen bullying, ahí sí que no se meten. Bueno, eso es Petro y eso es Maduro. Hmm. Agustín, en ese sentido, la relación entre Petro y Maduro, pues la conoce usted muy bien, Mm. y de alguna manera Petro siempre ha dado como la idea de que eso tiene una aprobación de Estados Unidos, ¿verdad? Y que como que ha sido como una especie de mediador y demás. ¿Eso va a ser posible con Trump? No, y ese es un muy buen punto. Yo creo que es factible que Harris y Biden hayan estado relativamente cómodos con un personaje como Petro, que mantiene la misma agenda woke, que la juega de feminista, la juega de LGBT, la juega de indigenista, la juega de Black Lives Matter y ese tipo de cosas, y tiene ahí a Francia Márquez intentando ponerse en el lugar de la víctima y alimentar un discurso racista en la sociedad colombiana. Es decir, todos los defectos ideológicos del Partido Demócrata de estos días los ha replicado tanto Petro como Márquez. Entonces, ideológicamente, yo creo que ha estado cómodos, y es factible que Estados Unidos haya consentido eso, digamos así. Pero ahora no más, ahora todo lo que se le daba, que vaya uno a saber qué se le daba, pero todo lo que se le daba, ahí sí que entiendo que Trump no va a darlo más, y si algún palo en la rueda puede ponerle, ojalá que lo haga, porque el patio trasero de los Estados Unidos, como le llamaban antes, debe ser mirado, debe ser visto, y Trump en sus 4 años anteriores no lo miró casi nada. Así que todo dependerá de eso, de cuánto quiera mirar Trump al resto de América. Y yo creo que sí le debe importar, por ejemplo, el tema del narcotráfico. Y cuando se habla de narcotráfico, Estados Unidos ahí mismo pone los ojos en Colombia. Aquí Ujú, crecieron ujú. de una manera gigantesca los cultivos de coca en el país. Y si miramos más allá, pues narcotráfico es las FARC o disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, el ELN, y estos grupos de otra manera están relacionados con Venezuela. Todo va de la mano, va con Venezuela, y allí muchos de estos criminales permanecen escondidos bajo Ujú. el régimen de Nicolás Maduro. Exactamente, y tienen además, tanto Colombia como Venezuela, actualmente un amigo en México. Ha sido el gobierno de López Obrador, también un gobierno vinculado al narcotráfico, y ahora es el gobierno de Claudia Sheinbaum, la sucesora, la heredera de López Obrador. Por eso Trump, mira, esto sí es
Este es un dato importante. Recordemos, su ideología es nacionalista. Él está mirando a Estados Unidos sobre todas las cosas. ¿Y qué hizo en su último día de campaña? Dio un discurso en Carolina del Norte, donde amenazó a México de levantarle los aranceles al 25% si México no frena la migración descontrolada desde sus fronteras y la inserción de droga en los Estados Unidos. Ese es el punto que estás mencionando muy acertadamente. Donald Trump va a combatir al narcotráfico, pero es que el narcotráfico está en países latinoamericanos que en todo caso envían hacia los Estados Unidos. Y mucho de ello, si no la mayoría, pasa por México. Con lo cual ya hay un signo de alarma. Muchos analistas políticos dijeron que era un error haber mencionado a México el último día de campaña porque tenía que apelar al voto hispano y atacar a México no era conveniente, y Donald Trump lo dijo de todas maneras. Si México no frena el envío de inmigrantes ilegales y de droga y de narcos a Estados Unidos, le vamos a levantar los aranceles al 25%, y si no lo frenan, lo vamos a levantar al 50%, y si no lo frenan, les vamos a levantar al 100%, o sea, los vamos a reventar económicamente. Esto, insisto, da dos pistas. Por un lado, que mientras vos no te metas contra Estados Unidos, un nacionalista como Trump quizás puede mirar para otro lado, pero desde que te metes ya con intereses de Estados Unidos vas a tener un problema muy grave. Y el segundo punto nos habla a las claras de cómo va a usar la fuerza económica en este caso, la fuerza de imponer reglas económicas. Y el asunto va a pasar por llenar de aranceles a los países que él considera enemigos. Agustín, yo no resisto la tentación de preguntarle por la campaña política para el 26 en Colombia. Necesito que me diga su visión, lo que está viendo. Bueno, hay unas personas que están sonando, los candidatos de alguna manera, o precandidatos, o gente que se presume que va a ser candidata. Y pues hay encuestas y hay cosas. Uno no sabe. En el tema de las encuestas, pues mire lo que acaba de pasar con Trump en los Estados Unidos, pero hay unas encuestas, un cierto ambiente, una temperatura en la opinión pública. ¿Qué está pensando usted? ¿Cómo ve a Claudia López, a Sergio Fajardo, a Juan Manuel Galán, que imagino que los tiene perfectamente identificados, a Germán Vargas, a la gente del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Uribe, a otros que están tratando de hacer una coalición que ha propuesto el expresidente César Gaviria, y allí podrían estar tal vez David Luna, no sabemos bien, bueno, le mencionaba a Germán Vargas, de todo este panorama, ¿qué está viendo usted? A ver, en general, cuanto más avanza la izquierda, la gente se vuelve más de derechas. Por eso los cubanos, por ejemplo, son tan de derechas. Por eso en Argentina, después de 2 décadas de los socialistas en el poder, pasaste a un Milei. Por eso ahora, después del gobierno más de izquierdas de la historia de Estados Unidos, probablemente tuviste un triunfo tan aplastante de Trump. Si esta regla la podemos trasladar a Colombia, sería de esperar que cuanto más acelere Petro en esto que le queda, que entiendo que es 1 año y medio, más o menos, ¿no? Más o menos 1 año y medio. Cuanto más acelere, y va a acelerar. Es más, el año que viene yo creo que va a ser el peor, porque ya su último año va a estar dispuesto a la campaña, pero el año que viene es donde va a tratar de hacer todo lo que realmente necesita hacer. Y si él acelera de más el año que viene, puede haber terreno fértil para un candidato de derecha fuerte. Hasta ahora yo entiendo que los candidatos de derechas, como por ejemplo María Fernanda Cabal, son bien conocidos, aunque tienen todavía, digamos así, encuestas moderadas, tienen un apoyo que todavía no parece categórico. Aparecen otras figuras de derecha, de una derecha joven, interesante, como Miguel Uribe, que hay que ver también cómo crecen, sobre todo el año que viene, que insisto, yo creo que va a ser el más duro. Y después está el mundo de los outsiders, donde hay alguien llamada Vicky Dávila. Pero si vamos al otro punto de los otros candidatos que habías mencionado, Fajardo se me hace un poco centrista. Yo diría, depende de cuánto acelere Petro de otra vez. Al día de hoy Fajardo puede estar midiendo bien, entiendo que está midiendo bien.
pero hay que ver después de 4 años de Petro. Ahora estamos viendo ya pasar el segundo año, pero hay que ver qué pasa con 4 años de Petro. Fajardo hoy entiendo que mide bien. También es cierto que en las últimas elecciones al centro político le fue bien. Y López, bueno, López sería la versión izquierdista cool. O sea que... ¿Sería la Sheinbaum de Claro, Petro? sí, sí. Sería claro, así como Sheinbaum era la izquierdista cool de López Obrador, López sería la Sheinbaum de Gustavo Petro. Pero siendo la candidata de su fuerza política, no la podemos medir hoy, la tenemos que medir ya hacia el final de Petro. Y hoy Petro, su imagen no está midiendo demasiado bien, hasta donde yo entiendo. Por lo menos las últimas encuestas que yo revisé hace algunas semanas estaban en algo así como 35 puntos, más o menos. Eso no es una gran medición. De hecho, cuando uno mira a los políticos de toda América Latina, vas a ver a Petro en los últimos lugares de la tabla. Entonces hay que ver cuánto más se desgasta el año que viene. Él está muy desgastado hasta ahora porque recién acaba de pasar la mitad de su mandato y ya está midiendo apenas 35 puntos en opinión pública, y si el año que viene piensa acelerar de más en una sociedad que no es de izquierdas como la colombiana, yo creo que se puede desgastar todavía más y eso le afectaría a López, claro. Usted está, quiero no dejar pasar esto por nuestros seguidores y toda la gente que está conectada a esta hora, que son miles y miles de personas, Agustín. Usted ha mencionado allí mi nombre y lo que yo quisiera decir sobre eso es, pues yo soy la directora de Semana, he sido periodista durante 33 años, es cierto que han medido mi nombre, es algo que uno no puede realmente controlar, pero lo que le diría es que yo me quedo con la gratitud y el amor de la gente. Yo creo que la gente reconoce nuestro trabajo, la gente sabe que como periodistas hemos dicho la verdad, que hemos denunciado la corrupción en el gobierno Petro, que no sé qué pasaría si Semana no hubiera hecho el trabajo periodístico que ha hecho, Totalmente. donde hemos podido develar desde los petrovideos hasta la confesión del propio hijo del presidente, que hoy está en juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, unos audios de Armando Benedetti que permitieron abrir las investigaciones de la financiación de la campaña y una cantidad de cosas que hemos podido develar, lo de Marelvis Mesa y Laura Sarabia, lo hemos hecho con todo el compromiso y la determinación de lo que somos, periodistas, y tomamos todo esto, y lo tomo personalmente como un reconocimiento de la gente, lo agradezco y sé que en unas circunstancias como las de hoy, en un país como Colombia, uno no puede ser indiferente. Yo Y ahí uno no se quisiera... puede quedar quieto, solo una cosita final, no Sí. se puede quedar quieto. Yo soy periodista, me desempeño hoy como periodista, pero no me van a callar, voy a seguir dando mis opiniones, develando la verdad, y eso es lo que soy hoy, una periodista. Vicky, yo ahí quisiera agregar una cosa. Yo no ¿Sí? intento ni he intentado incomodarte, simplemente es que veo las encuestas y veo No, al que tu nombre, contrario, usted que tu sabe nombre ahí aparece. No, 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 que no, lo sé. lo admiro profundamente, pero me gusta por los que nos están siguiendo, Sí, me gusta porque han usado ese caballito de batalla sí. acá los petristas. Hoy mismo me está persiguiendo la fiscalía. Imagínese que con una denuncia falsa me tienen una noticia criminal abierta por concierto para delinquir, espionaje, Mm, mm, interceptaciones ilegales y hasta, mm. ¿cómo se llama? Traición a la patria. Traición a la patria. Entonces Wow. sé que ellos, pero yo sé que la gente quiere a Semana, la gente quiere el Claro. trabajo que hacemos y yo agradezco inmensamente, pero no lo tome como una No, simpatía, sino al contrario, muy agradecida por su comentario y yo doy una explicación. sí, no, y aparte que mi comentario tampoco intenta ser un elogio personal ni nada por el estilo, es un dato de las encuestas que han estado saliendo en Colombia. A ver, lo interesante en todo caso es para mí dar una entrevista con alguien que me está preguntando por la política colombiana y que ha sido medida sin ser política en Colombia. Eso es muy interesante porque nos marca una vez más que este parece ser el tiempo de los outsiders. La clase política tradicional en todos nuestros países ha sido muy afectada en los últimos años, está muy quebrada. Entonces la gente, la sociedad civil, empieza a buscar
futuros políticos en ambientes que no son Claro, tradicionalmente dadores de liderazgos políticos. Javier Milei, por ejemplo, es un economista. Donald Trump, por ejemplo, es un empresario. Entonces, que son dos nombres que han salido acá. claro. Vicky Dávila es periodista. Entonces, esto no es ni un deseo mío, Mm, ni una opinión en el aire mía, sino es que realmente los politólogos sabemos que este es el momento de los outsiders y en ese sentido no me llama la atención que sí, en Colombia se esté midiendo a alguien que no sea política de carrera y que ni siquiera haya claro. expresado su intención de ser política, pero es lo que está pasando en todos los países. Y hay una cosa, Agustín, que también aporto a eso que usted está diciendo, lo que usted está diciendo es real, eso Mm, es real, porque la gente, y le hablo de Colombia, y es un fenómeno, como lo dice usted, en todo el mundo o en muchos países del mundo, mm, la gente está cansada de los politiqueros de siempre, la gente, por ejemplo, aquí en Colombia, mayoritariamente tampoco quiere la prolongación del proyecto político destructivo de Petro, ni en cuerpo ajeno, mm. ni en él propiamente. Entonces la gente sí quiere un líder o una líder que, hombre, que les resuelva los problemas, que sea decente, que dé ejemplo, que sea distinto y que haga un cambio de verdad y no que use a los pobres, que use las necesidades para llegar al poder y allá se olvide para cometer toda clase de abusos, de derroche y hacer un gobierno que no es para el que eligieron a esa persona. Yo creo que en eso usted tiene toda la razón. Jairo, una última pregunta para Agustín. Agustín, es que me llama la atención para no dejar dentro del tintero algo que usted ha dicho a lo largo de esta conversación, y es que a la izquierda o al socialismo hay que combatirlo definitivamente con la derecha, sin tapujos, con la derecha, pero aquí en Colombia, en nuestro caso, muchos se hablan y se presentan de centro, Ujú. centro derecha, centro izquierda. ¿Qué va a pasar con esas posturas? ¿Qué cree usted? Mira, lo que en todo caso falta es una derecha con un buen liderazgo, con ideas renovadas, con una capacidad de debate que empiece a dar lo que nosotros llamamos la batalla cultural. Ahora, ¿qué va a pasar con la centroizquierda y con el centro? En gran medida depende, otra vez, de cuánto vaya a acelerar el año que viene Petro. Cuanto más acelera la izquierda, más aparece como una opción necesaria a la derecha. Por eso, insisto, allí donde la izquierda más fuerte ha avanzado, la gente en general quiere una opción de derecha más fuerte. Cuando ustedes tenían a las izquierdas de la FARC al rojo vivo, dando una guerra, digamos, todavía siguen con eso, por lo menos las FARC disidentes, pero cuando en otra época, claro, eran los tiempos de Álvaro Uribe y la gente en Colombia todavía, mucha de ellas recuerda lo que era ese tiempo. Pero cuando incorporan a la guerrilla al gobierno, desactivan esa narrativa. Entonces, yo creo que el futuro está abierto, el futuro de las posiciones ideológicas en Colombia todavía está abierto. La derecha tiene mucho para dar, pero tiene que reconstituirse, reconstituir sus liderazgos. He mencionado por lo menos dos que a mí me parecen muy interesantes, el de María Fernanda Cabal y el de Miguel Uribe, me parecen muy interesantes. Hay que impulsar nuevas narrativas, tiene que ser una derecha que sepa conjugar un mensaje popular, nada de oligarquías, nada de sectores adinerados, popular. Si la derecha no es popular, no es nada. Hay que aprender eso. La derecha de Milei es popular, la derecha de Bukele es popular, la derecha de Trump es popular. Los sectores más pobres le han votado a Trump, recién lo decíamos. Los sectores más pobres en Argentina votan también por Milei. Bien, entonces, popular, libertaria, una derecha que realmente se ponga como objetivo reducir el peso del Estado sobre la vida de los individuos, que le desregulen la vida, que le dejen de llenar de impuestos, que los políticos corruptos se dejen de quedar con el fruto del trabajo ajeno. Una derecha además con un mensaje rebelde capaz de llegar a los jóvenes. Mirá cómo se revirtieron los jóvenes en Argentina. Mm. Cerca del 70% votó a Milei y mirá cómo se han revertido en las últimas elecciones los jóvenes en Estados Unidos, los recuperó el Partido Republicano. Entonces, todo eso es un trabajo que hay que hacer cuanto antes en Colombia y no hay tanto tiempo, hay solo un año y medio. Pues Agustín, nos encanta como siempre poder conversar, nos quedamos con ese último mensaje, una derecha, pero una derecha popular, una derecha que entienda a la gente, que ayude a la gente, que hable por la gente,
por los más necesitados al fin y al cabo, ¿no? Así es. Y que conserve la seguridad, la prosperidad y todo eso que al final es lo que hace grande a un país. Mil gracias por estar con nosotros, Agustín, aquí en Semana. Ha sido un gran gusto para mí, un fuerte abrazo para ustedes y para todos los colombianos. Chao, Agustín. Chau, chau. A ustedes, gracias por acompañarnos. Esto es Semana.